Bueno, a ver, voy a explicar cómo es un balance energético en un circuito no muy complicado, un circuito que tiene los siguientes elementos. Un generador o pila, por aquí la corriente se entiende que va del polo positivo al polo negativo, tiene una resistencia externa que puede ser la suma de varias resistencias en paralelo o en serie. Bueno, pues la resultante sería esa resistencia. Y también tiene un motor que represento así. Un motor que es una maquinita que transforma energía eléctrica, en este caso, en energía mecánica. Ahora lo caracterizamos. Y ya está. Puede haber más elementos, pero bueno, este es el básico, ¿no? La pila o generador, resistencia externa, que vamos a llamar R mayúscula, y el motor. A ver, antes de hacer el balance energético, vamos a repasar unos conceptos previos que hay que recordar para entender cómo van las magnitudes. Lo primero, ¿cómo caracterizamos la energía que suministra la pila? Con un concepto que se llama fuerza electromotriz. Se llama así, aunque no es una fuerza, con la letra epsilon, porque se llama así porque es la energía que va a mover las cargas, ¿no? Y se define como la fuerza electromotriz es la energía suministrada por unidad de carga. O sea, cuántos julios por culombio suministra la pila. Se mide en julios por culombio o voltios. ¿Vale? Y en el motor también vamos a caracterizar el motor con una magnitud llamada fuerza contraelectromotriz, epsilon prima, que es energía transformada por el motor por unidad de carga también. La unidad es la misma que antes, julio por culombio o voltio. Hay que definirlo previamente, aunque también hay que recordar otras magnitudes que son propias de los circuitos, como la intensidad de corriente y ¿qué era la intensidad? Vamos a verlo por aquí, por si acaso no se acuerda uno. La intensidad era la carga que atravesaba una sección de conductor por unidad de tiempo. ¿Cuántos columbios por segundo pasan? Es como el caudal del circuito, el caudal de un río, ¿no? De aquí podemos despejar después la Q, que es I por T, ¿vale? Otro concepto que hay que recordar es la ley de Ohm, que dice que en una resistencia R, sea la externa o sea alguna otra que nos encontramos por aquí, entre sus extremos A y B, voy a poner aquí A, B, la diferencia potencial entre A y B es igual a la intensidad que circula por la resistencia por la resistencia. Estos son conceptos que vamos a utilizar para, bueno, pues para hacer nuestro balance más claro, ¿eh? Con todos los personajes aquí ya puestos, hacemos el balance de energía. Vamos a ver. Vamos a poner primero un balance, bueno, hablando de energía, con lenguaje en julios. Voy a poner así, en julios. En julios. Bueno, pues la energía, E mayúscula es energía, suministrada por el generador tiene que ser igual a la energía consumida por los diferentes elementos del circuito en el circuito. Vale, este es el balance de energía. Ni se crea ni se destruye, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces quién suministra el generador y quién consume. Las resistencias que haya por aquí, aparte de la externa, hay dos internas, que son la del generador RG y la del motor RM. En las resistencias se va a consumir energía, se va a disipar energía, ¿vale? Se llama efecto Joule. Y también consume el motor porque transforma, aparte de perderse un poquito en su resistencia, también transforma parte de energía que le llega al motor, pues la transforma en energía mecánica, en movimiento, ¿no?
Entonces hay un suministrador que es el generador y varios elementos que la consumen, que son las tres resistencias y en la transformación de energía mecánica. Venga, pues vamos a poner qué es cada cosa. Energía suministrada por el generador. La energía suministrada por el generador, despejando de esta expresión, sería la fuerza electromotriz por la carga. Y eso tiene que ser igual a la energía consumida en los diferentes elementos del circuito. Vamos a ver. La energía que se va consumiendo en los diferentes elementos del circuito sería multiplicar la diferencia potencial en las resistencias por si queremos pasar energía por la carga, sería Q por V, AB, es igual a Q por I por R, ¿no? ¿Vale? Entonces, si V es diferencia potencial en voltios, Q por V es energía, ¿vale? Son julios. Entonces, cada vez que hay una resistencia, la energía que se consume en la resistencia es Q por V, ¿vale? Entonces tendríamos que sería bueno, y otra cosa, y la carga Q la voy a sustituir por, como no me interesa la carga sino la intensidad de corriente, que es la magnitud más característica de los circuitos, la sustituyo por I por T, con lo cual que queda que la energía en cada resistencia, energía consumida en cada resistencia, tenía que haberlo puesto antes, pero bueno, es igual a I cuadrado por R I por T, cambiando Q por I por T, ¿vale? Esta es la energía que se disipa en cada resistencia. Es lo que se llama el efecto Joule, ¿vale? Se calientan las resistencias. Venga, pues entonces ponemos las energías, cómo se va a utilizar esta energía. Si tengo una energía total suministrada, entonces tendríamos, si queréis lo pongo con la carga, después sustituyo por eso, Q por I por R del generador, primero con el generador. Seguimos avanzando por el circuito, ¿no? Hay otra energía que se disipa en la resistencia externa, que es Q por I por R externa, más. Otra se disipa en el mecanismo del motor, que es Q por I por R motor. Y la otra parte de la energía es la que el motor transforma, que sería epsilon prima por Q, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta expresión es conveniente sustituirla por otra donde no aparezca la carga, sino la intensidad de corriente. Por eso cambio Q por I por T y queda una expresión que permite saber la energía suministrada por el circuito en un tiempo determinado. Aquí la tenemos, por la pila, perdón. Y esta energía, estos son julios, por eso pongo aquí en julios. Esta energía es igual, cambio todas las Q por I por T, ¿vale? Y sería I cuadrado por resistencia interna del generador y por el tiempo esté funcionando, ¿no? Aquí igual, pero con la resistencia externa sería I cuadrado por R y por T. Aquí igual, pero con la del motor, I cuadrado por RM por T. Y aquí epsilon prima por I y por T. Resumiendo un poquito, esta formulita, que es la energía suministrada por el circuito igual a la energía consumida por los diferentes elementos, es julios que suministra el circuito, la fuerza automotriz por la intensidad de corriente por el tiempo durante el que está funcionando. Cuanto más tiempo esté, más julios suministra, claro. Y siempre está presente el tiempo, evidentemente, y entonces tenemos aquí pues diferentes gastos, ¿no? Estas tres expresiones son energías disipadas por efecto Joule, calentamiento de la resistencia y cuadrado por el reporte para cada una de las resistencias que hay en el circuito, las dos internas y la externa, ¿vale? Y esta energía es la transformada por el motor. Se puede poner aquí energía transformada por el motor. Transformada. Y estas son energías disipadas. Porque hay rozamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Disipada. Si preguntan en un ejercicio cuál es la energía que se disipa en el motor, pues sería esta. En media hora, pues se sustituye intensidad y tal.
energía suministrada por la pila en 20 minutos, pues con estos tres datos se calcula, ¿no? Bien, se suele utilizar una expresión más simplificada porque aquí vemos que hay factores comunes, ¿no? Entonces, si dividimos la energía entre el tiempo, sacamos el ritmo al que se va suministrando energía, que se llama potencia. Entonces, en vatios, se divide todo entre el tiempo. Y tenemos entonces, la potencia del generador sería epsilon por I, igual a I cuadrado por RG, la potencia de la resistencia interna. La potencia significa a qué ritmo va consumiendo energía cada resistencia. La de la resistencia externa igual y la de la resistencia del motor igualito. Y después la potencia del motor, que es a qué ritmo va transformando energía eléctrica en energía mecánica el motor. Bueno, pues estas son las diferentes potencias. La igualdad es idéntica a la anterior, pero dividiendo entre el tiempo. Ya no aparece el tiempo, porque esto es energías por segundo, ¿vale? Entonces la pila tiene 20 vatios, el motor tiene a lo mejor 8 vatios, que es el ritmo al que va suministrando o transformando. Y las resistencias también tienen su potencia, que es el ritmo al que se va disipando energía en cada una. Y por último, como hay un factor común también, intensidad, dividiendo entre la intensidad de corriente, tenemos en qué unidades tendríamos esto si dividimos entre I, pues en epsilon, que se mide en voltios, ¿no? Así que lo pongo aquí, en voltios, pero no deja de ser un balance energético en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que esta es la expresión más simple, sería epsilon es igual a I por RG, una especie de ley de Ohm, ¿no? Más I por R más I por Rm más epsilon prima. Esta es la expresión más simple y por tanto para un físico la preferida. He preferido empezar por la de la energía, ¿no? Y de ir simplificando un poquito. Dicho así un poco lo bestia, si la pila suministra unos ciertos voltios, pues esos voltios se van gastando, ¿no? Si estos son, aquí hay en la epsilon esta son 40 voltios, a lo mejor se gastan 5 voltios en la resistencia interna del generador, ya quedan 45 a disposición del resto del circuito, ¿no? A lo mejor aquí se gastan 20, si eran 40 o 50 he dicho me parece, ¿no? Ya quedaban 45 nada más salir, ¿no? De esos 45 ya quedan 25 para el motor. De los 25, a lo mejor 3 los gasta ya en disipación el motor porque tiene su resistencia y me quedarían 22 que transforma el motor en movimiento, ¿no? En un cochecito eléctrico. Vale. Por dejar un poquito más ordenado esto, se suele pasar epsilon prima para el primer miembro y queda epsilon menos epsilon prima igual a I, que multiplica a RG más R más Rm, y despejando la intensidad, es como suele aparecer esta expresión, que da epsilon menos epsilon prima, o sea, la energía, digamos, suministrada menos la consumida, la transformada por el motor, partido por la suma de las resistencias del circuito. A esto se le llama ley de Ohm generalizada. ¿Vale? Generalizada. La ley de Ohm simple es esta, que entre tenemos una resistencia, I por R vale lo mismo que la diferencia de potencial, ¿no? Y bueno, esto en el fondo es una cosa parecida, esto es diferencia potencial, lo que pasa es que una suma energía, otra quita energía, las resistencias, bueno, todas suman, ¿no? Y eso es igual a intensidad, como si despejamos de aquí igual a V entre R, no son voltios entre ohmios, ¿vale? Bueno, un ejemplo para terminar, a ver, un ejemplo. Vamos a hacer el balance energético con una epsilon, una pila de, ¿qué he dicho? 50 voltios, pues venga. 50 voltios, un motor con una fuerza contraelectromotriz de, vamos a poner aquí por ejemplo 30 voltios, y vamos a poner unas resistencias de, a ver, para que me salgan numeritos que sean buenos, sería 50 menos 30 es 20, pues vamos a hacer que todas sumen, por ejemplo 5, sería 1, 1 y 3, RG
igual a Rm igual a 1 ohmio y R mayúscula igual a 3 ohmios, ¿no? Vale. Pues entonces, si a mí me piden, por ejemplo, que haya el balance energético de este circuito durante 1 minuto, para tiempo igual a 1 minuto, ¿vale? 60 segundos, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí está pinto el circuito, ¿no? La energía suministrada por la pila durante 1 minuto, energía suministrada, sería igual a epsilon por I por T. Vale, se me ha olvidado, tengo que hallar primero la intensidad, perdón. Con estos datos la intensidad de corriente la pongo aquí, un poco cutre, pero bueno. Sería epsilon menos epsilon prima, 50 menos 30 voltios, partido por la suma de la resistencia, 1 y 1 y 3, 5. Estos son amperios. 20 entre 5, 4 amperios, ¿vale? Esta es la intensidad que es necesaria para después hacer las energías, ¿eh? Entonces, la energía suministrada sería 50 por 4, 200 por 60, 12.000, ¿no? 200 por 60, 12.000 julios. Esta es la energía que suministra la pila en 1 minuto. Y ahora, esto debería ser igual a la suma de las energías consumidas. Vamos a poner aquí una llavecita. ¿Qué energías consumidas hay? Pues como hemos dicho antes, hay 1, 2, 3 en la resistencia y una la que transforma el motor. A ver, vamos a ver primero la de la resistencia interna del motor. I cuadrado por R del generador, perdón, por R y por T. Sería 4 al cuadrado, 16 por 1 por 60 julios. La segunda sería I cuadrado por R externa y por T. Me queda este R un poco enana. Sería 16 por 3 y por 60 segundos julios. Y la última resistencia, I cuadrado Rm por T. Aquí se disiparían 16 por 3 por 1. No, 16 por 1 por 60. Igual que en la primera, ¿no? Son iguales de grandes. Y finalmente la energía ya no se disipa, sino que se transforma en el motor, sería epsilon prima por la intensidad y por el tiempo, ¿no? Y sería epsilon prima es 30 voltios por los 4 amperios por 60 segundos julios. Vamos a ver cuánto vale cada cosa. 60 por 16, ¿cuánto es esto? Voy a hacer con la calculadora. No la tengo a mano. A ver, aquí está. Vamos a ver. 60 por 16. 960. Esta es igual también, la del motor. Y si esto lo multiplico por 3, tengo 2880, que es la energía que se disipa en la resistencia externa. Ya tengo aquí las 3 disipadas en las resistencias. Y la transformada por el motor sería 30 por 4 y por 60, o sea 7200 julios. Vamos a comprobar que sumando todas estas obtenemos los 12.000 de antes, tiene que ser, porque si no, 7.200 más 960 por 2, porque hay 2, más 2.880, igual a 12.000, así que ahí se ve, ¿no? 12.000, queda todo el balance estupendamente. Bueno, una sola cosa, si después me preguntan en vez de la energía tal y cual, me dicen, dime la potencia del generador, pues bueno, pues epsilon por I. Dime la pérdida de potencial en la resistencia externa, pues I por R. O sea que una vez que tengo la intensidad con la ley de Ohm generalizada, ya salen todas las posibles preguntas que me pueden hacer en los apartados anteriores. Bueno, pues ya está.